Bien, hermanos, hoy estamos celebrando el 29º domingo del tiempo ordinario. Estamos ya prácticamente a la puerta de concluir el año litúrgico y vamos creciendo hacia la cruz, donde Cristo, por lo que dice, por lo que Él es, va a llevar a que le quiten la vida. Yo espero hoy domingo que esta liturgia de la palabra nos ayude a todos para que salgamos dando gloria a Dios, como dice el Salmo, que el salmista nos invita a clamar, que aclame la gloria y el poder del Señor. Ojalá que salgamos nosotros hoy en este domingo aclamando el poder y la gloria de Dios. En la liturgia hoy nos presenta una lectura que deja un poco desconcertado, sobre todo al pueblo que en ese momento estaba viviendo un tiempo donde no tenía esperanza ni siquiera para mirar al cielo. Habían sufrido tanto que no le daba para mirar al cielo, rezar, pedir a Dios un auxilio, aunque sí hacían algo. Añoraban cómo Dios le había sacado a sus padres de Egipto, cómo le había abierto el mar para sepultar allí a todos sus enemigos, cómo le había proveído a ellos de comida, de agua en el desierto, y cómo le introdujo también a la tierra prometida. Todo eso lo añoraban. Pero el sufrimiento en Babilonia por el que estaban pasando era tal que era muy difícil volver a subir los ojos al cielo. Pensaban que no era posible una liberación de los babilonios. Solo le quedaba llorar con nostalgia de lo que ellos vivían en Sion, en Jerusalén, de cómo rezaban, de cómo iban al templo. Pero siempre volvían al presente y se quedaban en la tristeza. Y hablaban y decían de todo lo que pasaba. Incluso llegaba un momento, hay un texto que se le dice Babilonia criminal, donde ellos comentan de todo lo que le hicieron los babilonios, que no le salía ni siquiera hacer un canto de Sion porque le empujaban los opresores. Canten un cántico de Sion, pero dicen, ¿cómo podemos nosotros en tierra extraña hacer un cántico de Sion? No podemos cantar. No les salía cantar, no les salía alabar a Dios. Y era tan difícil que aquí es donde entra el profeta, porque ellos vieron cómo los babilonios, los hijos de ellos, los mataban delante de sus ojos. Y sufrieron muchísimo. Y cuando uno está en un sufrimiento tal, el que se abra una luz de esperanza muchas veces se torna dificilísimo. Y así estaba el pueblo. Y por eso aquí aparece un texto donde antes de ese texto Isaías empieza a decirle, anímense, miren al cielo, pero no añoren el pasado, porque Dios todo lo va a hacer nuevo. Y aquí es muchas veces donde nosotros tenemos que intentar entender a Dios, intentar comprender los caminos de Dios, que no siempre son como nosotros lo creemos. Que hay veces que Dios quiere que nosotros miremos por una parte por donde Él viene, pero nosotros estamos atentos por donde creemos que es lógico que puede venir Dios. Y Él incluso le dice, ya brota la salvación, pero cuando uno no tiene esperanza, ni siquiera en Dios, cuando las fuerzas se nos van, cuando ya no hay ánimo para nada, dice, pero el profeta le dice, ¿no notan ya que brota la salvación de Dios?
no se dan cuenta que está a la puerta, pero ellos no lo ven, y es verdad, y tenían razón, porque el sufrimiento le había llevado a tal punto de no tener esperanza, de la resignación de que ya estamos aquí, de aquí no vamos a salir, y con más razón todavía era que los planes que tenía Dios para liberarlo eran planes ilógicos. Y es lo que vemos aquí en la primera lectura, que él llama a un hombre, a un pagano, a Ciro, de Persia. Ahí uno dice, pero ¿cómo es posible? Ellos mismos no lo pueden entender, porque los caminos que Dios usa para salvarnos, hay veces que no lo comprendemos. ¿A quién pone Dios como medio para ayudarnos en nuestra salvación? Muchas veces no lo queremos, pero son esos. Y cuando Él dice, esto dice el Señor, a su ungido, oigan, a su ungido, a un pagano, a Ciro, yo te he tomado de la mano. Pero Ciro no se entera de los planes que está haciendo Dios, porque no es un hombre ni siquiera creyente en Dios. Pero Dios va a usar de esa historia para salvar a aquellos a quienes le había prometido sacarle de allí, de ser su pueblo, de ser su propiedad para siempre. Y él se agarra de un acontecimiento, de un imperio que viene surgiendo, que son los persas, con Ciro a la cabeza, para poder sacar a su pueblo de la esclavitud de Babilonia. Y así lo hace. Y por eso dice el texto, yo te he tomado de la mano para doblegar ante él las naciones y desatar las correas, para abrir ante él las puertas. Y empieza a decirlo, ¿por qué? Porque la alianza de Dios nunca termina. La alianza que Dios ha hecho con un pueblo, con Israel, siempre permanece. No se muda, y por eso le dice, por mi siervo Jacob, por mi escogido Israel, te llamé por tu nombre. Todo lo que está haciendo, agarrar a un pagano, a Ciro, a usarlo para liberarlo, está haciendo todo por medio de su pueblo, para favor de su pueblo. Y aquí es donde el pueblo se queda boquiabierto, porque no entiende. Y Dios llama a Ciro, y con Ciro es que ellos van a salir de Babilonia, y Ciro es que le va a llevar a devolverle a la tierra prometida. Con Ciro van a volver a reconstruir Jerusalén, que está en ruina. Por eso es una lectura que a nosotros nos enseña a entender que los planes de Dios, como va a decir él mismo, no son nuestros planes. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. La lógica que Dios usa para salvarnos no es la lógica que muchas veces nosotros queremos o entendemos, como comprendemos. Porque Dios puede sacar de una piedra a alguien que nos diga a nosotros la verdad, que nos ponga a nosotros en el camino que nos conduce a Él. Y por eso hoy nosotros, ojalá Dios nos ayude, hermanos, a dejar que sea el Espíritu Santo que siempre nos empuje, nos inspire, nos ayude a poder ver por dónde vienen los caminos de Dios. Siempre que Cristo va a tomar una decisión seria en su vida, se va a rezar. Por eso el demonio no le engaña. Por eso el demonio con lógica no le engaña. Tú no eres el Hijo de Dios. Di que esa piedra se conviertan en pan, porque el demonio siempre nos engaña con verdades, así como vemos en el Evangelio. Fíjense el halago con lo que van, pero queriendo engañar a Cristo. Tú no eres el Hijo de Dios.
di que esas piedras se conviertan en pan. Y así es que el demonio ataca, pero los caminos de Dios no son los nuestros. Por eso necesitamos siempre el discernimiento, tener luz, para poder ver cuando el demonio nos engaña, cuando el demonio nos quiere poner tropiezo. Por eso en el Evangelio vemos que se le acercan a Cristo dos grupos que ellos no podían comer en una mesa. Dice que se le acercan a Cristo los fariseos con un grupo de herodianos que se odiaban, que los fariseos no podían ver a los herodianos, porque eran de ellos, pero siendo fanáticos de Herodes, y le servían al imperio. Y van allí juntos a poner a prueba a Cristo. Cristo dice que le había hecho callar a los fariseos. Todavía el domingo lo vamos a ver, porque le tientan y le tientan. Y él nunca responde el sí o no, porque esto que le propone es para que con un monólogo él le diga sí o le diga no. Pero si le dice sí se equivoca, porque le van a apresar. Pero si le dice no, también se equivoca porque le van a apresar. Por eso le dicen, fíjense cómo entran ellos, le dicen, maestro. Ya es mucho el que le llamen maestro, porque es uno que enseña, quien hay que seguirle lo que él dice, pero no le siguen, no le hacen caso. Maestro, sabemos que eres un hombre sincero, fíjense qué halago, y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. Pero si te enseño el camino conforme a la verdad, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me sigues? Sin que te importe nadie, porque no te fijas en la apariencia. Esa es la introducción que le hace. ¿Quién no cae? ¿Quién no cae? ¿A quién no le gusta que le halaguen un poco, que le reconozcan algo? A todos nos gusta un poquito de lisonja, a todos. Por más que digamos, mira, a todos nos gusta que nos reconozcan cuando hacemos la cosa bien. Pero aquí hay un engaño, aquí hay una trampa, y entonces le dice, dime, ¿qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Eso pide que tú le digas sí o no. Y si dice que sí, que hay que pagarle, pues tú estás a favor del César, de la opresión hacia nosotros los judíos. Y si dice que no, ahí están los herodianos, que te van a apresar, porque tú estás imponiéndole y diciéndole al pueblo que no hay que pagar, cuando hay que pagar, y va en contra del César. Como quiera estaba preso. Y Cristo le dice, porque esos son los fariseos, que tendemos, yo decía creo que el jueves, en la misa del jueves aquí, que todos tenemos algo de fariseos, que tendemos muchas veces a ser como el fariseo, tener tanto de hipocresía, y le dice, hipócritas, ¿por qué me tientan? Enséñenme una moneda. Y ahí entra, Cristo no le responde, enséñenme una moneda, y enseñándole la moneda le dice, ¿de quién es la imagen, la inscripción que está ahí? Del César. Pues denle al César lo que es del César, y a Dios denle lo que es de Dios. Y aquí nosotros, que es una frase como tanta en la Biblia que hay, que la conocemos, que la sabemos, y que son eslogan muchas veces en la boca nuestra, que siempre decimos, yo le doy al César lo del César y a Dios lo de Dios, ojo por ojo, diente. Hay muchas frases. Pero ¿qué entendemos nosotros cuando Cristo le dice, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Sabemos que en la imagen
de la moneda, del denario que le presentan a Cristo, que está la imagen del César y la inscripción del divino César, porque el César pasaba como Dios, lo alababan como si era Dios, pues denle a él lo que es de él. Pero hay algo que cuando Dios a nosotros nos creó, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A imagen suya creó Dios al hombre. Quiere decir que nosotros tenemos la imagen de Dios impresa en nosotros. Entonces nosotros le pertenecemos a Dios. Nosotros somos de Dios. Nosotros nos damos a Dios. Nosotros nos entregamos a Dios. Y ahora, ¿qué le damos nosotros al César? Nosotros vivimos en el mundo, va a decir Pablo, pero no somos del mundo. Y vivimos bajo la regla de este mundo. Y cuando hay que obedecer al mundo, a un presidente, a un gobernador, pues le obedecemos y nos amordamos. Pero nuestra atención siempre está en Dios. Siempre tiene que estar mirando a Dios. Nunca podemos desviar el tiro hacia Dios. Y a eso es lo que Él nos llama hoy. Porque con lo que nosotros hacemos en el mundo, dignificamos el mundo con el trabajo, y ahí le damos al César lo que es del César. Nosotros pagamos, que hay que pagar impuestos por el bien de una sociedad, por el orden de una sociedad. Pero solamente a uno le pertenecemos. Y por eso vemos que en la historia de la iglesia hay tantos mártires que cuando le piden que se le entreguen, que le adoren a ellos, ellos dicen, no es verdad. Yo lo que es tuyo te lo doy, pero yo le pertenezco a un solo. Yo soy de uno, de Dios. Y a eso estamos llamados nosotros en un domingo como hoy, que cuando profesemos la fe, estemos seguros de lo que hacemos, que le profesamos solamente a Él, a Dios, que le creemos solamente a Él, a Dios. Por eso necesitamos dar lo que es del César, y a Dios, que soy yo, que eres tú, entregarnos todos los días, sin desviar, porque podemos vivir en el mundo, pero la atención de nosotros siempre es el cielo. Y mientras estamos en el mundo, ir reproduciendo la imagen de Cristo, la imagen de Dios. Y es bueno escuchar en el Génesis cuando Él dice hagamos, que habla en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Lo que Dios nos ha enseñado en Cristo es que Dios es amor, que Dios ama. Y nosotros reproducimos esa imagen de Dios en este mundo amando siempre. Por eso vamos a pedirle a Él que nos conceda en este domingo repetir lo que dice el salmista. Que con eso nosotros le damos a Dios lo que es de Él. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Con eso tenemos. Que nosotros día y noche aclamemos el poder, no de los hombres de este mundo, que tienen boca pero no hablan, tienen nariz pero no huelen, sino a Dios. Que nosotros podamos, hermanos, aclamar a Dios, porque la tentación de aferrarnos a este mundo y al César, porque da la sensación que es muy bueno, podemos caer todos. Podemos caer todos. No es cuestión de meter en una balanza al César y a Dios. Le doy una parte y otra parte. Nosotros, todo lo que somos es de Dios. No puedo yo, en un momento que vengo a las 7 de la mañana, me le doy un poquito a Dios
y luego vivo en una dicotomía y me voy al mundo y le doy al mundo también lo que es de Dios, que eres tú, que soy yo. Por eso vamos a pedirle a Dios que nos conceda poderle serle fiel a eso que Él ha hecho, a eso que Él ha impreso en nosotros, que es su imagen, la imagen de su Hijo, para que nosotros en este mundo la podamos reproducir. Que así sea.